Adelante. Bueno, mi pregunta era acerca del desarrollo económico que ha tenido China en los últimos decenios, que nadie puede dudar sobre ello, ¿no? Pero la pregunta es si este desarrollo económico ha beneficiado igualmente a distintas capas de la población, si se ha mejorado realmente el nivel de vida de la población, si hay diferencia en el nivel de desarrollo y de nivel de vida entre China central, occidental o las regiones autónomas como Tíbet o Xinjiang respecto al resto de China, ¿no? ¿Cómo se aborda esto desde la política, desde el control del gobierno y del Partido Comunista? Gracias, Bueno, pues Pedro. una pregunta interesantísima, Manuel. Y el título del libro que antes mencionaba Ángeles, pues es ¿por qué China está ganando? ¿Por qué le puse ese título? Pues le puse ese título porque hice un artículo hace un par de años que tuvo mucho éxito y se tradujo a bastantes idiomas. Y entonces dije, oye, pues esto quiere decir que esto funciona y copié el título. El título original del artículo era ¿por qué China está ganando? No es la tecnología, no es la economía, son los derechos humanos. O sea, el gran milagro económico de China son los derechos humanos. Es cómo China ha conseguido revertir sobre la sociedad todo su progreso, ha empoderado a la sociedad y eso le ha dado capacidad para una nueva vuelta de tuerca económica. O sea, se ha generado en China un círculo virtuoso entre la generación de progreso y de economía, su reparto a la sociedad y ese empoderamiento social que genera un nuevo capítulo económico de desarrollo en el país. Ese círculo virtuoso es el núcleo de la revolución china. Eso es lo que ha conseguido China. Hemos vivido estos años, finales del siglo XX, fundamentalmente lo que le hemos llamar en la teoría económica los milagros económicos. Vivimos el milagro económico de Alemania, el milagro económico de Japón y el milagro económico de Corea del Sur. Ninguna de esas tres experiencias duró tantos años como está durando China, ni fue de tal calibre los crecimientos de la economía. Y la clave, la gran diferencia es ese círculo virtuoso que China ha generado entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Esa es para mí la clave de la Revolución China. El crecimiento económico de China es espectacular. Yo suelo poner un símil deportivo. En las Olimpiadas de Pekín, que creo que fueron en el 2012, el PIB de China era más pequeño que el PIB de Japón. O sea, Japón tenía una economía mayor que China en las Olimpiadas de Pekín del 2012. En las Olimpiadas de Tokio del 2020, 12 años después, solo 12 años, la economía china era más de 3 veces el PIB de Japón. O sea, en 12 años no solo que le ha adelantado, sino que le ha triplicado. La velocidad de crecimiento, os vais a hacer una idea, es absolutamente espectacular y que no ha tenido parangón un poco en la historia de la humanidad, porque además afecta a tantos cientos de millones de personas. El cómo eso se repercute en la población, pues, eso es una forma de verla genérica que no sirve para nada. Sería la renta per cápita, porque PIB no se iguala por renta. No solamente es dividir el PIB por los habitantes, que sería el PIB por habitante. La renta per cápita, tenéis en el libro también varias gráficas que comparan con Vietnam, en la India, con Estados Unidos, con Corea del Sur, la evolución de la renta per cápita en todos estos países. Y yo creo que las dos formas mejor de verlas, además de la diferencia que ya hemos marcado antes entre el mundo rural y el mundo urbano, diferencias en las que están, pero diferencias que hemos dicho que van a velocidades superiores al mundo rural, es el tema de los salarios reales. Yo creo que son el tema de los salarios reales y las clases sociales que ahora miramos. En los salarios reales hay una estadística de la OIT que desde el año 2008 compara los salarios reales de los países del G20. La gráfica de los salarios reales de los países del G20 las diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo.
Los países desarrollados, lo estoy diciendo de ella, podéis ver las gráficas en el libro, el- pues están por el 15% o por ahí del 2008 ahora, que han subido los salarios. Algún país como Italia en negativo, porque los salarios han subido menos que la inflación, etcétera. En los países en desarrollo, los salarios han crecido algo más que los países desarrollados. Se ven países que han crecido el 20, el 25%. Rusia ha tenido un desarrollo salarial muy importante, creo que llega al 35% o quizá al 40%. Y luego tenemos China, que los salarios han crecido por encima del 300%. Es el único caso del mundo. O sea, los salarios de China, o sea, la OIT viene publicando las informaciones sobre salarios en el mundo diciendo China y resto del mundo. Porque, claro, todas las gráficas de evolución del mundo las opaca China. O sea, todos estos años que hemos tenido caída de los salarios en el mundo los salarios subían, porque como subían en China y compensaba toda la caída de todo el resto del mundo de los salarios por la fuerza, y por eso va publicando la serie de estadísticas separando China y resto del mundo para el 300 y pico por ciento de crecimiento salarial en China desde el año 2008. Yo creo que eso es una forma de reflejar cómo repercute en la sociedad ese. Otra forma de verlo es la evolución de la clase media. Es decir, en la clase media en China, pues hay un gráfico sacado de la banca suiza, que es la que tiene mejores informes económicos sobre la estratificación social económica por países. Pues divide el mundo, lo divide en 10 trozos, digamos, ¿no? En 10 pedazos, el 10% más pobre, el 10% un poco menos pobre, el 10% un poco, hasta llegar al 10% más rico. Esta forma de presentar gráficamente una sociedad. Entonces, ¿quién está a la izquierda de la gráfica? ¿Quién se sitúa ahí? Pues se sitúan todas las poblaciones de África, de Sudamérica, etcétera, que son las más pobres del mundo. ¿Quién se sitúa en la derecha del gráfico? Y de los más ricos, pues los norteamericanos, Europa occidental, está claro. El grueso de la clase media está centrada fundamentalmente en China. China tiene una clase media que es el 60 y tantos % de la población frente a un 18% de la clase baja. Que si esto lo comparamos con el caso de la India, el 20 y algo por ciento de clase media con el 70 y tantos % de clase baja. Y si lo comparamos con la clase mundial, pues es igual. O sea, el porcentaje de la clase media sobre el total de la sociedad es muy por encima de todos los países. Ese crecimiento que todavía no llega a toda la población de China, por lo que decíamos, porque todavía el nivel de productividad de las zonas rurales no ha llegado, pero que va en ese camino, es lo que un poco orienta o aborda esta repercusión del progreso económico en la sociedad. ¿Cómo está abordando el elemento central del sector primario China para mejorar esa parte de la sociedad? Pues yo diría que a través de tres elementos. Las infraestructuras, desarrollando infraestructuras por todo el país, conectando todos los rincones del país de una forma productiva desde el punto de vista económico para que las empresas puedan situarse allí, puedan comerciar, etcétera, a través de la educación, que es el elemento clave que utiliza China, y a través de la inversión, fomentando la inversión en estas zonas y en estos sectores económicos. Además, este tema que tú me acabas de comentar, pues es el objetivo central que se está poniendo en lo que conocemos del 15 Plan Quinquenal. El 15, así como el 14 estuvo más centrado en todo el tema del desarrollo tecnológico, etcétera. El 15 Plan Quinquenal viene centrado precisamente en el desarrollo de los sectores más atrasados, el centrarse en las personas y como elemento central del plan quinquenal.
Venga, más Bueno, temas. pues si te parece, ahora vamos con una pregunta que está a caballo entre lo económico, lo social, muy en esa línea. Le vamos a dar la palabra a Eduardo. Eh, Abre el Muy micrófono, bien. por Hola favor. Eduardo, buenos días. Tienes que ahora. Hola, buenos días a todos. Hola. El tema va por el sector inmobiliario. Para que os hagáis una idea, el sector inmobiliario tiene una importancia económica y social brutal. Primero porque es el lugar, el espacio donde desarrollamos la mayor parte de nuestra vida y donde se cumplan funciones tan importantes como el descanso, la reproducción, la alimentación, etcétera, etcétera. De tal manera que tiene mucho peso. ¿Pero cuánto es ese peso? Bueno, para que os hagáis una idea. Eh, en general, en el mundo, 2/3 de la riqueza, es decir, el 66%, son riqueza inmobiliaria. Es con diferencia el mayor sector productor de riqueza. Eh, que por supuesto se distribuyen enormemente, de forma enormemente desigual, ¿no? En España, por ejemplo, el 10% de los hogares más ricos tiene el 36% de la riqueza inmobiliaria, mientras que el 50% más pobre tan solo acumula el 15%, 15,7%. Es decir, no solo genera una inversión enorme, sino que además acumula riqueza y además la acumula de forma enormemente desigual. Bien, el caso de China, de los datos que yo tengo, están mucho más amortiguados. El 25% del PIB es dedicado a la construcción inmobiliaria, frente al 12% de las infraestructuras, de las que siempre se habla tanto de China, ¿no? Y corresponde a un porcentaje un poco menor del total mundial, y es el 60% del patrimonio de los hogares, frente al 66% que os decía a nivel mundial. Bien, esto es simplemente para dar unas notas de la magnitud que tiene. En China se ha producido en los últimos tiempos una burbuja inmobiliaria que ya ha sido corregida, y nos interesaría saber, en primer lugar, cómo es que se ha producido. ¿Cómo es que se ha producido? Porque la burbuja inmobiliaria se produce a través de un mecanismo de especulación. No sé si ese es el caso de China, porque no tengo los datos, pero en fin, es el mecanismo habitual. ¿Cómo se respondió a esa burbuja y cuál ha sido el resultado final después de las acciones que se llevaron a cabo? Y dentro de eso, me permito añadir una cuestión sobre la acumulación. Es decir, en nuestro país y en una gran parte del mundo, la vivienda es una manera de ahorro, es donde se acumulan los recursos que no se gastan, fundamentalmente, por eso es el 66% de la riqueza mundial, y además es una inversión, no solo es una acumulación de ahorros, sino que a través de ella se puede obtener dinero, cantidades muy importantes de dinero. No sé si ese es el caso de China, pero sí me gustaría saber. De tal manera que supero, ¿no? Por un lado, qué es lo que produjo la burbuja, cómo se respondió y qué consecuencias ha tenido. Serían las tres preguntas clave. Muy bien, Eduardo. Vamos a por ello. Efectivamente, en España pues tenemos una gran experiencia de la burbuja inmobiliaria que tuvimos en el año 2005, fundamentalmente a partir de esos años. Y bueno, donde la vivienda sube de precio, sube, todo el mundo invierte hasta que revienta el mercado, explota la burbuja y los precios caen y las empresas inmobiliarias quiebran y se queda pues todo el parque inmobiliario en construcción abandonado en los alrededores de las ciudades. El caso de China no ha sido ese, es una experiencia diferente
y por eso quizá yo no lo calificaría como burbuja inmobiliaria. Ha habido una crisis inmobiliaria. ¿Y qué ha originado la crisis inmobiliaria? Pues en lugar de generarlo esa sobre explotación o sobreproducción de inmobiliaria, lo han generado dos factores. Uno, que se resume en la frase de Xi Jinping de las viviendas son para vivir. Esa frase se lanza como eslogan, es decir, no hay que comprar viviendas para especular ni para acumular, sino que las viviendas son para vivir. Y la segunda, eso claro, cambia radicalmente el panorama inmobiliario, esa posición radical del gobierno. Y la segunda es que eso se acompaña de una reducción del crédito, con lo cual empresas inmobiliarias que suelen estar apalancadas, pues sufren la reducción de créditos, sufren en su apalancamiento, que es el caso, pues, Evergreen, etcétera, que ha sido la más famosa, y eso produce la crisis inmobiliaria que hemos visto estos años y que todavía sigue existiendo en China. Diríamos que la crisis inmobiliaria, desde un punto de vista técnico, económico, se acabará en el año en que la inversión inmobiliaria de un año sea mayor que la del anterior. De momento todavía la inversión inmobiliaria en 2024 ha sido inferior a la inversión inmobiliaria en 2023. O sea que todavía sigue habiendo una reducción de la inversión inmobiliaria. Así como en España la crisis inmobiliaria pues produjo unas tasas de paro espectaculares, la quiebra de las empresas inmobiliarias y el abandono de las promociones, en el caso de China no se ha producido la quiebra de las empresas, o sea, desordenada. eh, Se han liquidado Evergreen y alguna otra más, han cotizado en bolsa hasta hace pocos meses, donde se ha hecho la liquidación, o sea, ese hundimiento de la economía de China que se iba a producir por la quiebra financiera de Evergreen y tal, pues todo eso era publicidad puramente occidental contra China. No ha habido normalidad en ese sentido. Todas las promociones se han terminado o se están terminando, o sea, no se han quedado promociones inacabadas. Ha habido un compromiso de todas las empresas por acabar todas las promociones y además avaladas por el gobierno de facilitar la financiación para poder acabar las promociones. eh, y si se ha producido pues una caída de la inversión inmobiliaria, o sea, hay menos construcción cada año, está bajando la inversión de nuevas promociones. Esto pues parece que estaremos ya en el fondo de esta crisis y que empiece a crecer en cualquier momento. Y también se ha producido una caída de los precios de las viviendas. Las viviendas valen menos que en el momento que comienza la crisis inmobiliaria. Yo creo que esto es lo que caracteriza un poco la crisis que se ha producido en China y que todo ello no, porque claro, la crisis inmobiliaria nosotros siempre lo hemos asociado lógicamente a que cuando hace crisis la construcción no solo es la construcción, sino que el señor que se compra un piso, bueno, aparte de que para producir o construir un piso hace falta cables, acero, cemento, madera, cantidad de materiales, afecta a toda la industria y cuando la familia va a vivir allí, pues tiene que comprar electrodomésticos, muebles, o sea que la construcción tira de toda la economía nacional. A pesar de esta crisis inmobiliaria, vemos que China sigue siendo el país que más crece. Estos años está creciendo por encima del 5%, o sea que ha conseguido integrar esa crisis inmobiliaria dentro de la expansión de otros sectores económicos, absorber el sobrante de trabajadores del sector de la construcción hacia otros sectores económicos como construcción de infraestructuras o la industria, etcétera, y ha conseguido amortiguar. No se ha producido ni desempleo en China, que sigue estando en pleno empleo. Bueno, tiene el nivel de paro es por debajo del 5%, que es lo que en economía se llama pleno empleo, y no ha generado esa suspensión o esa caída en cadena de las empresas. Respecto
respecto a otros factores, que mencionar uno que no lo he dicho y que creo que es muy importante, que también ha jugado en la crisis inmobiliaria china. Y a mí es el que más me preocupa en estos momentos, y es que en esta posición de que las viviendas son para vivir, no solo es las viviendas son para vivir como eslogan del gobierno, sino que el gobierno tiene más políticas que influyen en la vivienda. Claro, pensemos todos hemos dicho que faltaban de mover 300 millones de personas del sector rural al sector urbano. Pues una persona que se licencia en ingeniería o la profesión que sea y quiere buscar trabajo y viene del interior de Mongolia, pues ¿dónde quiere buscar trabajo? Pues como todo el mundo. Pues, el primer sitio pues será en Shanghái, el segundo en Pekín. Claro, las grandes ciudades provocan una atracción de la población, de las personas para residir allí. Y claro, China está llevando una política estricta de impedir el crecimiento de las ciudades. O sea, de impedir que las ciudades pasen de los 30 millones de habitantes y de forzar hacia, claro, esa imposibilidad, ese cero suelo urbano en las grandes ciudades, no permitir construir para no permitir que sigan creciendo, pues claro, es algo, no hemos llegado al tema ecológico, entonces llegaremos más adelante, pero claro, no podemos seguir construyendo ciudades inmensas y absurdas, no se puede. Claro, si tú limitas la construcción donde está la demanda, pues claro, todo eso ha jugado en esa. Entonces, lo que yo decía que me da un poco de miedo y es de que quizá alguna de las grandes ciudades está abriendo un poquito el tema de la posibilidad de construcción para, claro, no lo sé si tiene relación con querer amortiguar la crisis inmobiliaria, pero deduces por a veces informaciones de prensa y tal, dices, bueno, pues la ciudad tal ha cambiado, ya ha establecido, y dices, ostras, tendrá esto que ver, estarán dejándose tentar por que crezcan un poco más las ciudades grandes para. No, eso es pura especulación mía personal de la que no tengo ninguna información fidedigna. Pero quiero decir que esa limitación del crecimiento de las grandes ciudades también ha pesado en la crisis inmobiliaria. Y ya vamos de lleno a la segunda pregunta de Eduardo, que era pues un poco la capacidad del gobierno de influir en todo esto de lo público, lo privado en la vivienda, de el valor de uso de la vivienda y el valor de cambio, es decir, la vivienda como inversión. Yo creo que la apuesta del gobierno, o sea, la frase esta de Xi Jinping se ve por todos los sitios. Es un lugar común dentro de la prensa china de que las viviendas son para vivir. Se desanima totalmente la compra de viviendas como fórmula de inversión. O sea, las viviendas son para vivir, lo que sí que se permiten es tener dos viviendas, o sea, el poder tener una segunda vivienda. Aquí en España tenemos una segunda residencia, muchos españoles. Cambió la palabra residencia por vivienda. No es que se permita la segunda residencia, sino que bastantes sitios se permite o vamos, no es que se permita. Cualquiera puede comprar las viviendas que le dé la gana. Es decir, el comprar un piso no es algo prohibido. Lo que hacen las leyes no es prohibirle a la gente que se compre el piso que le dé la gana. Lo que hacen las leyes es no darle crédito para comprárselo. O sea, la banca tiene reglas muy claras de cómo facilita las hipotecas o los préstamos para, ¿me entendéis? Nos volvemos un poco al mecanismo anterior, que no son prohibiciones de estas dictatoriales, de decir prohibido comprar esto, prohibido, sino que son las leyes económicas las que regulan que no haya esa demanda. Y yo creo que eso lleva acertadamente hacia el valor de uso de la vivienda como tal. Además, como la vivienda está en una fase decreciente de precio, no creo que sea estimulante hasta que no invierta la tendencia y la vivienda empieza a valer más cada año, pues supongo que no debe ser todavía un elemento de inversión importante. Y
La última cosa que se podría decir porque el tema territorial ya lo hemos comentado, con las grandes ciudades, pues la política de llevar el desarrollo urbano no al este de la ciudad, sino al este del país, sino desarrollar las ciudades en las zonas urbanas, regiones. Allí se llaman provincias, a lo que aquí llamamos autonomías. Pues esas provincias gigantescas que son fundamentalmente rurales, pues desarrollar ciudades, el mundo urbano dentro de las regiones rurales. Eso es un poco la política o el impulso del gobierno que realiza. Y una cosa que quizá mencionar también, que la prensa ha hablado mucho, de que la deuda la deuda de las entidades locales en China, que es el elemento por el cual va a quebrar China el mes que viene. Siempre es el mes que viene, afortunadamente siempre estamos en el mes actual y no es el mes que viene, pues que nos han inundado estos meses y años de la deuda de las entidades locales, y la deuda de las entidades locales venía por la reducción esto se asocia fácil en España, lo que los ayuntamientos españoles tienen unos ingresos muy grandes por la urbanización de los suelos, pues que eso era lo que estaba provocando la deuda de las entidades locales. Eso es un camino. Yo tengo algún artículo por ahí que podéis ver en internet sobre la deuda local, y no tiene un soporte científico lo que hemos estado oyendo. Venga, hacemos una pregunta Bueno, más. sí, bueno, si te parece, hacemos por lo menos un par de preguntas más que nos Venga, quedan pues en el sí. tintero. Vamos en el ámbito de lo político. La siguiente pregunta va en esa línea, ¿no? Con esa preocupación que todos tenemos sobre el sistema político chino. Y le damos la palabra a la compañera Francisca. Buenos Adelante. días, profesor. Hola, no, profesor, no, Pedro. Pedro, buenos días, Pedro. Quería preguntarle por la participación política. ¿Cómo participa la gente en China en la política? También, ¿qué opinión le merece el calificativo que se suele usar para definir a China como un Estado autoritario? Por último, en Y, China hay 9 partidos políticos y hay también un sistema asambleario creado desde abajo, popular. ¿Cómo funciona todo eso? Muy bien. Bueno, ya sabéis que China es el ogro del mundo occidental. Y bueno, China, si evaluamos China desde el punto de vista nada marxista, de decir eh, los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas, pues China cumple perfectamente con todos los derechos humanos que establece la ONU, y además cumple mejor que Estados Unidos, sin ninguna duda. Creo que esto no me va a costar convenceros. El sistema constitucional chino pues garantiza la libertad de partidos, garantiza las libertades individuales de expresión, reunión, manifestación, etcétera. Todo eso está reconocido por la Constitución. Existe, como tú has comentado, pues 9 partidos políticos. Y quizá aquí lo que es interesante al hablar de la participación en China es hablar antes de meternos en eso, hablar de la ética de los ciudadanos chinos, la base de su pensamiento, cómo se ha formado el pensamiento de la sociedad china. En el caso nuestro, nuestra forma de pensar proviene pues de los griegos, luego de los romanos y fundamentalmente pues todo lo que ha sido el cristianismo en Occidente, ¿no? Esta es un poco la corriente de pensamiento filosófica que nos ha hecho esa forma de entender la vida occidental. En el caso de China es diferente. Lo que ha influido fundamentalmente en su ética personal, en su forma de vivir, de entender la vida, es el confucianismo. Confucio es del año es anterior a Cristo, sé que se formaliza todo su pensamiento pues ya en el 300 antes de Cristo. El confucianismo no es una religión, es una forma de pensamiento, y es muy diferente al cristianismo, a la forma nuestra. Entonces, aspectos que yo me gustaría destacar para todo esto que vamos a hablar, pues el cristianismo es una forma de pensar fundamentalmente individual. Es mi relación con Dios, es mi salvación personal, es el centro del pensamiento está en la persona, en su relación con Dios, con la sociedad, con la salvación, con el dinero, con todo.
En cambio, el confucianismo, en las personas en China, el centro no es el individuo, el centro es la sociedad. Es mucho más importante la familia que el individuo, de la familia, el individuo que la sociedad que el individuo, e incluso es más importante la historia que la generación concreta. Es decir, esos valores colectivos es la base del pensamiento confuciano. Eso marca una forma de pensamiento bastante diferente entre el nuestro y el que tienen en China. Y esto pues facilita, este pensamiento colectivo favorece o facilita el comportamiento político, la participación política. Y otro aspecto quizá a destacar de diferencias es que el confucianismo se basa sobre el mérito. Por eso se dice que China es la mayor meritocracia que ha existido nunca. El mérito, o sea, el Confucio introdujo el mérito y las oposiciones en el 300 antes de Jesucristo se introdujeron en China, porque se entendía que no era la sangre ni la cuna lo que marcaba lo que tenían que estar arriba, sino que era el mérito y tenían que pasar por exámenes rigurosos para ir escalando y de ahí se ha copiado en todo el mundo las oposiciones para el sector público. O sea, ese sentido de la meritocracia y ese sentido de lo colectivo yo quería remarcar. Si volvemos a cómo es la representación en China, pues hemos dicho que es un sistema de derechos civiles reconocidos por la Constitución, con un sistema de partidos y con un sistema parlamentario. Allí los parlamentos se llaman asambleas populares, como has mencionado. Y actualmente debe haber unos 3 millones y pico de diputados en las asambleas populares a todos los niveles en China. Ese sería un poco el esquema de representación. Pero la democracia china, además de ser una democracia representativa, como pueden ser las occidentales, es una democracia participativa, cosa que nosotros en Occidente no tenemos ese componente. ¿Cómo se produce esa participación? Pues por una parte con la gran militancia en los partidos políticos. En los partidos políticos se cuentan por millones los militantes. No es como aquí que hay partidos que caben en un autobús. El Partido Comunista Chino ha pasado de los 100 millones de militantes. O sea, el Partido Comunista ha pasado ya de tener más del 10% de la población adulta militando dentro del partido. O sea que el nivel de militancia política que existe es muy alto. Y de los otros partidos de cientos de miles de militantes son la inmensa mayoría, aunque hay alguno que está por debajo de los 100.000 militantes. Y la segunda forma de participación sería en las consultas. Hay multitud de consultas permanentes a la sociedad por parte de los organismos públicos de infinidad de temas. Un tercer punto sería que las asambleas populares suelen tener una asamblea sin capacidad legislativa simultánea que reúne a todos los sectores representativos de la sociedad para efectuar consultas. O sea que además de las consultas que se realizan o los debates en los parlamentos, existen asambleas consultivas con representantes sociales del país, en fin, se constituyen ad hoc o a nivel nacional pues, con todos los representantes de la sociedad china y de las regiones. Y por último sería el sistema de consulta permanente. Yo no sé si habéis visto, habéis seguido el cuarto pleno del 20 Congreso del Comité Central del Partido Comunista Chino de estos días, donde se ha aprobado las bases para el 15º plan que se aprobará en el Parlamento o se debatirá en abril del año que viene. Pues al día siguiente, al acabar la reunión, lo primero que hace Xi Jinping al salir de la reunión es reunirse con los otros partidos políticos y explicarles en detalle todo lo que han discutido en el Comité Central del Partido Comunista. Es decir, que hay una
participación o hay una integración de todos los sectores sociales y políticos permanentemente para facilitar. Yo diría que eso es el mecanismo de participación de China. Y en el cómo funciona, que era la segunda parte, aunque ya lo he explicado, pues el cómo funciona, diríamos que las asambleas populares es el legislativo en todos los niveles y son las que nombran al poder ejecutivo, a los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, local, etcétera, etcétera. China es un país muy descentralizado, a diferencia de en España, que ahora también sería muy difícil el gobernar un país de tantos cientos de millones de habitantes de una forma muy centralizada. Las provincias tienen mucha autonomía, o sea que el nivel de autonomía es muchísimo mayor que el que conocemos nosotros en España. Y por último, lo que da esqueleto a todo ese sistema político, pues es el Partido Comunista, que el Partido Comunista sí que es un partido centralizado de pensamiento, de ejecución y que articula y se ramifica por toda la sociedad china y que está presente pues en todos los parlamentos, en todas las empresas, en todos los ejecutivos y que vendría a ser no el órgano ejecutivo, que no lo es, sino que es en la columna de todo lo demás, porque el ejecutivo, es el gobierno que ha nombrado el Parlamento, independientemente de que sean del Partido Comunista o sea de otro partido. No, el Partido Comunista no gobierna en todos los gobiernos de todas las provincias. Es una provincia donde no está el Partido Comunista al frente no es un problema. Quiero decir, la influencia del Partido Comunista es como garante de la ley y del cumplimiento de los objetivos de la sociedad. Eso es el papel del Partido Comunista y lo que engrasa el funcionamiento de todo el mecanismo político institucional. Bueno, si te Venga, parece, sí, vamos a hacer una cosa, porque ya llevamos hora y media y no queremos abusar 2 horas tanto. llevamos ya, sí. Eh, sí, es verdad. No Lo queremos digo por los que abusar. luego nos escuchen más tarde, no los matemos de cansancio. Bueno, Yo estoy vamos fresco. lo que vamos a hacer es publicarlo a lo mejor en dos partes, partir Muy esta bien. entrevista para que no sea tan larga, ¿no? Porque además hay muchas cosas que reflexionar sobre lo que nos estás planteando, que yo creo que es lo importante. Es decir, a medida que nos vas planteando cosas, pues seguramente nuestros espectadores y nosotros mismos vamos haciéndonos muchas más preguntas. Lo que sí que nos gustaría un poco cerrar esta entrevista concentrando tres preguntas breves, que sabemos que la respuesta no puede ser breve, pero bueno, que vamos a hacer las tres preguntas seguidas para ver si, bueno, podemos cerrar un poquito más algunos aspectos puntuales que se pueden haber quedado en el tintero. Vamos a darle la palabra a Rafa, luego después a Olga y finalmente a Juanjo. Te vamos a hacer esas tres preguntas seguidas para ya cerrar la entrevista. Así que adelante, Rafa. Pedro, muy buenos días, muchas Muy gracias. buenos días. Ya has hablado del Partido Comunista, bastantes cosas. ¿Cómo se accede al Partido Comunista chino? ¿Puede entrar, por ejemplo, empresarios? ¿Pueden ocupar cargos dentro del Partido Comunista? ¿Y, y qué papel desempeña el Partido Comunista en relación con las empresas privadas en el día a día? Muchas gracias. Bueno, y ahora Olga. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Yo te preguntaría sobre cómo funciona el sistema sanitario y el educativo en China, si son totalmente públicos o si se da la colaboración público-privada en algún caso. Bueno, y finalizamos con Juanjo, que Sí. es una pregunta que se ha utilizado mucho en la propaganda occidental contra China. Adelante, Juanjo. Así es, precisamente iba a decir dos palabras. Bueno, la pregunta evidentemente es sobre los esfuerzos que está haciendo China en relación a lo que, bueno, lo que se denomina y se conoce como el calentamiento global y todo el tema de gasto de energía, porque como dice Ángeles, todos tenemos en el imaginario, bueno, en el recuerdo, más que en el imaginario, el recuerdo de hace no muchos años,
cómo se utilizaba la estrategia de a los países emergentes de limitarles su crecimiento porque no tenían derecho a consumir más cosas, más agotamiento del planeta y demás. El Occidente lo estaba haciendo como a placer y en la época donde gobernaba además Zapatero, tenía el gobierno Zapatero, que tuvo una intervención en ese sentido de criticar a China el consumo y a otros países, mencionó expresamente a China, ¿no? Entonces, como se nota que ahí ha hecho algo el Estado chino, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué esfuerzos ha hecho China para reducir en la medida de sus posibilidades todo el tema del calentamiento global y el gasto de energía? Venga, pues vamos a ello. El Partido Comunista Chino. ¿Quién accede al Partido Comunista Chino? Pues su propio nombre lo dice, el Partido de los Comunistas. Son los comunistas los que acceden al Partido Comunista. No es el Partido de los pobres, es el Partido de los Comunistas. O sea, el acceso al Partido Comunista no es nada más que por ser comunista, no es por el nivel de riqueza que puedas tener. Y esto no es que sea el Partido Comunista de China, sino que lo ha sido desde los orígenes del pensamiento socialista. Quiero decir, tenemos en la historia, bueno, ¿quién escribió el manifiesto comunista? Lo escribió un empresario, Engels. O sea, Marx pudo dedicarse a escribir El Capital gracias a la ayuda económica de su amigo Engels, que tenía empresas y que le daba dinero suficiente para mantener a la familia de Marx. Quiero decir yo que, y no solo Engels, yo digo Engels como el redactor del Manifiesto Comunista, era un empresario. Quiero decir que no hay que asociar, los que tenemos alguna edad hemos vivido una época de obrerismo, en la que además hemos pasado yo personalmente también, eh, y no hay que confundir, que decir, el Partido Comunista es el partido de los comunistas. En este sentido, no, pueden haber empresarios, sí, siempre los ha habido. El primero Engels y también hay empresarios en China. El Partido Comunista, como he comentado antes, he puesto aquí algunos datos por si me preguntabais, es el más del 10% de la población adulta. Si miramos los afiliados, los nuevos afiliados del año pasado, son 2.100.000 nuevos afiliados. El 84% eran menores de 35 años y el 54,4% con formación superior. O sea que eso quiere decir que porque la tasa de matriculación universitaria en China está en el 58, en el 59%. El Partido Comunista Chino tiene un déficit en cuanto a la participación de la mujer, tan solo el 30,9% de los militantes son mujeres, o sea que eso es un déficit. En cambio, está muy bien dotado en cuanto a las minorías étnicas. Son 7,7 millones de militantes que no son, que son parte de las minorías, de las etnias minoritarias. Y por empleo de los militantes, pues 26 millones de agricultores, 16 profesionales, 11 millones de directivos de empresas, 7 millones y pico de funcionarios, 2 millones y pico de estudiantes, 21 millones de jubilados. O sea, hay un cierto reparto, casi como la estructura de la sociedad china en cuanto el partido tiene 5 millones de organizaciones de base, y está presente pues en 1.600.000 empresas. Entonces dices, ¿qué hace el Partido Comunista dentro de las empresas? Que creo que me has comentado, me has preguntado. Pues el Partido Comunista no tiene ninguna función de... Casi todas las empresas importantes tienen una organización del Partido Comunista, incluidas las empresas privadas extranjeras que trabajan en China, tienen el papel del quien dirige la empresa es el comité de dirección de la empresa. El Partido Comunista únicamente pues, se dedica, supongo yo, pues, a hacer el análisis de los conflictos éticos que se puedan producir en el negocio, etcétera, comentar pues esos temas más relacionados con la parte social, política, que podría hacer un comité de empresa en una empresa española, para entendernos, pero no tiene ninguna función ejecutiva ni de ningún tipo dentro de las empresas. Respecto al tema de la educación, la sanidad, etcétera, yendo rápidamente, China ha hecho una revolución de la educación tremenda. Como he dicho antes, el 59,6% de la población
de los jóvenes se matriculan en en la enseñanza superior. Para que hagamos la comparación, el objetivo que tenemos en la Unión Europea es alcanzar el 45%, o sea que China, en el sentido de la educación superior, nos aventaja de una forma tremenda. Está muy centrada en las carreras STEM. STEM es el acrónimo inglés de carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea que son ese tipo de carreras científicas es el núcleo más importante que hay en China y prácticamente no tengo ninguna estadística exacta a mano, pero parece ser que el 50% de los estudiantes en carreras STEM hoy en el mundo están en universidades chinas. O sea, la potencia que han adquirido las universidades chinas en cuanto a estudiantes es tremendo de las carreras STEM. La gran revolución que ha hecho China es un tema que no hemos abordado, pero ya aprovecho y lo meto por aquí, que a veces surge, porque claro, vemos todas esas super ciudades supermodernas de China y eso nosotros lo asociamos con el superconsumo. Y decir, joder, si es que en el mundo no hay para consumir tanto, no puede ser esto. En China no hay el consumo, no es, en China dividen la producción por 1.400 millones. No hay esas tasas de consumismo occidental, además en China. Y, y la gente, han salido 800 millones de la pobreza extrema en los últimos años. Eso quiere decir que la mayor parte de esos 800 millones que estaban en pobreza extrema están vivos. O sea, esos que vivían con menos de 1 euro por día están vivos y esa gente, esa pobreza, pues no sé lo que ha creado en China, pero en mi pueblo el que ha pasado hambre, él le genera, es del puño aprieto de por vida, quiere decir, ahorra como un descosido para no le vuelva a pasar. O sea, el problema que tiene China es que no consigue despegar el consumo porque la gente es ahorradora en extremo y es ahorradora en extremo porque ha estado en la pobreza absoluta hace 4 días y entonces eso le costará llegar a esos niveles de consumo. En cambio, que lo decía eso porque lo que sí que genera también este crecimiento espectacular de la economía es un nivel de, 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 de ansia de ansia de progreso individual, incrementa la competitividad de las empresas, de los estudiantes. Los estudiantes han tenido un sistema tremendamente competitivo y esto el gobierno lo ha eliminado por ley. Todas las extraescolares se han suprimido, incluso había empresas de gran tamaño especializadas en el tema que han tenido que disolverse en bolsa porque han quebrado al perder todo la... O sea, los estudiantes tienen que ser felices, tienen que disfrutar de la vida y no pueden salir del colegio para meterse en otro colegio porque tienen que ser los primeros y, es decir, quitar ese espíritu competitivo. Yo creo que lo están consiguiendo en la enseñanza, en la parte sobre todo en la enseñanza primaria, secundaria y en la enseñanza en la universitaria. Yo creo que el gran cambio es eliminar la enseñanza memorística por grandes desarrollos que hay en todas las ciudades importantes con universidades. Se han generado polígonos alrededor de las ciudades que son polígonos mixtos, universidad-empresa, donde se compaginan las actividades empresariales y de estudio directamente aplicadas en las empresas. O sea, está consiguiendo un mix empresa-universidad muy interesante. Yo diría que son las dos grandes. Aparte, pues eso, haber conseguido pues, llevar al 59,6% de los jóvenes a la enseñanza superior. En el sistema sanitario, el sistema público-privado, contesto a eso primero, el sistema de educación y sanitario en China es fundamentalmente público, inmensamente público, el 90 pero existe, quiero decir, el IES, la Escuela de Negocios o el Instituto de Empresa, las escuelas de negocios de Madrid tienen sedes en China, quiero decir, también existen centros privados en China de educación, aunque tengan una importancia muy pequeñita. Incluso creo que desde hace unas semanas se ha abierto el primer hospital totalmente propiedad privada en China, un hospital de especialidades. Se ha abierto, parece ser esto, el mes de octubre,
en China y es el primer caso de un centro sanitario que es 100% de capital privado porque no estaba abierta la sanidad al capital privado. O sea, hay un compromiso de China de liberalización de todos los sectores de la economía y va aceptando. Pero son sectores puramente anecdóticos y sometidos a las leyes que hemos hablado antes. En el tema sanitario, eh, el- la sanidad pública cubre al 95% de la población y que en el caso de la población de bajos ingresos es el 99 y pico por ciento de la población la cubierta en Estados Unidos es al revés. El 91% está cubierta con sanidad pública, pero es que no están cubiertos son precisamente las clases bajas las que no las cubren. En China existe el sistema de copago en la sanidad, que es como la farmacia en España. Nosotros los medicamentos los tenemos en el sistema de copago. Vamos con la receta de la Seguridad Social y pagamos una parte del medicamento en la farmacia y otra parte la paga la Seguridad Social. Esto es el sistema de copago, es no solo en la farmacia, sino en la sanidad. Esto para hacernos una idea de la importancia, esto viene a ser el total del gasto sanitario que afecta al consumo de las familias, que pagan las familias, es aproximadamente el doble que en España. O sea, el sistema, lo que gastan las familias en sanidad en China es aproximadamente el doble que lo que gastan las familias en sanidad en España. Y también tienen sistemas salariales diferentes, sistemas de impuestos diferentes, pero digamos que es cómo funciona el gasto en sanidad, el porcentaje del PIB de China es el 7,2% frente a Estados Unidos, que es el 17,6%. El 17,6% de la sanidad del PIB le cuesta a la sanidad de Estados Unidos y a China el 7%. Los resultados de uno y de otro, pues me he apuntado aquí algunos. eh, pues la mortalidad infantil en China es el 4,5 niños muertos por cada 1.000 nacimientos. Estados Unidos es el 5,6, o sea, es un 25% superior el nivel de mortalidad infantil en Estados Unidos que en China. En la mortalidad materna, en China tiene una mortalidad de 15,7 madres por cada 100.000 nacimientos vivos, mientras que en Estados Unidos es de 32,9, o sea, más del doble. La mortalidad materna es más del doble en Estados Unidos que en China. La mortalidad en niños de menos de 5 años, en China está en 6,2 por 1.000 nacidos vivos y en Estados Unidos en 6,4 por 1.000 nacidos vivos. También es mejor. O sea, todas las grandes cifras de la Organización Mundial de la Salud, China está superando a Estados Unidos. Claro, ¿y cómo se refleja todo eso? Pues que la esperanza de vida de China es una línea que crece a una velocidad espectacular que ya ha sobrepasado a la de Estados Unidos, que ya ha llegado el año pasado a los 79 años de esperanza de vida, partiendo de unos niveles a principios de siglo, hace 20 años, bajísimos y que está subiendo de una forma espectacular. Y eso es pues en la altura de las personas, que ya pues son más altos los chinos que los españoles. O sea, se plasma pues en los aspectos de la vida ese cambio de la sanidad. Y vamos a hablar por último del tema lógico. China ha pasado por diferentes fases. Bueno, hay una cosa que hay que decir de antemano, que ya lo apuntaba de alguna forma Juanjo. China en las energías renovables hoy no es que sea el campeón del mundo, es que el 64% de las energías renovables están en China. O sea, fabrica el 80% de todos los elementos de las energías renovables, paneles solares, turbinas, motores, baterías, coches eléctricos, sino que además es el que las está además más implantando en su país. O sea, en este sentido, la apuesta por las energías renovables de China es espectacular al nivel que está creciendo. En la apuesta por la movilidad eléctrica también.
De hecho, pues Europa se está echando atrás con la movilidad eléctrica. Ante el empuje de China le da miedo la competencia china, y China, donde centra un poco sus actividades es en reducir la intensidad energética del PIB. Esa es la clave. O sea, China ha pasado del tema del control de emisiones. En las emisiones se decía que China era el más contaminante. Pero claro, China emite 7 toneladas por habitante de CO2. Estados Unidos y Canadá emiten cada uno 14 toneladas por habitante. Alemania y Noruega están por las 8 toneladas por habitante. Claro, y a pesar de que es en China donde están las fábricas del mundo. Claro, China es la fábrica del mundo, pero no, y encima contamina menos. Y todo el tema de las emisiones por atmosféricas, etcétera, todo eso ha pegado un cambio radical. Eh, pero yo, por centrarnos, ellos lo que apuestan es por reducir la intensidad energética del PIB. Esa es la clave para reducir la contaminación. Como sabéis, el Acuerdo de París no era un acuerdo, son 2 acuerdos. El Acuerdo de París es un acuerdo de los países desarrollados de reducir las emisiones que hacen a la atmósfera, y es un acuerdo diferente, y ahí los países desarrollados tienen que ponerse unos objetivos de reducción a unos plazos determinados. Y hay otro acuerdo, que es el Acuerdo de París para los países en desarrollo. Para los países en desarrollo, como decía Juanjo, el objetivo no es reducir las emisiones. Porque claro, lo que provoca las emisiones es la producción de electricidad, de cemento, de acero. Si a un país de África de bajo desarrollo le impides la electrificación del país, porque eso genera emisiones, claro, producir la electricidad genera emisiones y no puede hacerlas, no sería justo. O sea, cuando él no es el culpable de cómo nos hemos cargado la capa de ozono de la atmósfera. Entonces, lo que se le pide a los países en desarrollo es que se fijen un objetivo de en qué año van a hacer el pico de empezar a bajar, de dejar de subir y darse la vuelta. En el caso de China, en los objetivos que tiene es llegar al pico de emisiones en el año 2030 y al cero emisiones en el 60. Y China, aunque no lo dicen los chinos, pero lo dicen todo el resto de países occidentales, o sea que tiene que ser cierto, vamos, es cierto. Ya ha hecho el año pasado el pico de emisiones. O sea, en el 2024 ya las emisiones fueron inferiores al 2023, y los 2 trimestres de los que hay datos oficiales comparativos también son inferiores a las del 2024. O sea que China ha logrado anticipar ese 2030 al 2024 las emisiones, y la última propuesta de Xi Jinping en la ONU pues ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para el 2035, que no nos da tiempo a verlo en detalle. Y cómo actúa China con el tema del calentamiento, de los efectos del calentamiento global, era, en primer lugar, reducir la intensidad energética del PIB. Esto lo está consiguiendo. O sea, el consumo de energía por unidad de PIB, China ha logrado reducirlo en un 50%. Eso es muy importante. La segunda es el tema de la contaminación atmosférica. Las curvas que podéis ver en el libro de contaminación atmosférica de las ciudades, la caída a partir del 2013 es espectacular. La tercera pata sería todo el tema de la gestión del agua, la descontaminación de los ríos y la recuperación de todos los ríos. El agua es muy importante dentro de una sociedad. Y la cuarta pata es el tema de los bosques. Sabéis que China está plantando bosques a una velocidad tremenda, es decir, está creciendo, compensando también toda la deforestación que se está produciendo en el mundo con el avance están rodeando todos los desiertos con bosques. O sea, esto es una estrategia forestal sistemática, bueno, que en el fondo es la forma de consumir el CO2 que emitimos las personas, ¿no? Y bueno, todo esto así corriendo para que poder llegar Al hasta el final. final. Bueno, pues nada más
decirte que estamos muy agradecidos desde el FAI y seguro que los que vean estas grabaciones también, por todo esto que nos has contado sobre China, sobre también desenmascarar toda esta propaganda occidental y que nos ayuda a todos, ¿no?, a pensar y a reflexionar no solo sobre cómo va China y a dónde va China, sino cómo vamos nosotros, ¿no?, los occidentales. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero porque a medida que nos ibas contando cosas, todos los compañeros, y yo lo veía a través del chat, decían, no, es que me gustaría preguntarle esto, no, es que me gustaría preguntarle esto otro. Bueno, Hay muchos días, hay más por días que eso, zanahorias. por eso. Entonces, hemos decidido que, bueno, emplazarte a que tengamos una siguiente conversación donde podamos ir avanzando en todas esas dudas que se nos han quedado, preguntas en el tintero. Y nada más, agradecerte muchísimo que tu presencia, todo lo que nos has ayudado a entender qué es lo que está pasando con China y con nosotros, ¿no?, en Occidente. Y eso, emplazarte para una nueva entrevista colectiva. Muchísimas Pues gracias, muchas Pedro. gracias, ha sido un placer estar con vosotros y estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Venga, Gracias. Gracias a ti. un abrazo.